Otro día, otra ecuación diferencial. En este caso, una ecuación diferencial homogénea. Recordemos que en este tipo de ejercicio nosotros vamos a aplicar una sustitución que nos facilite el poder simplificar esta ecuación y poder luego trabajarla como una ecuación de variables separables. Para ello, como primer paso, vamos a tener que verificar que estamos frente a una ecuación homogénea, por lo cual vamos a evaluar el grado de cada uno de los términos. En este caso, el grado del primer término, que es y, sería 1. El grado del segundo término, que es x, también sería 1. El grado de y también es 1 y el grado de x también es 1. Como el grado de todos los términos es igual, estamos frente a una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, vamos a seguir la siguiente metodología. Aplicaremos una sustitución de la forma y es igual a u por x. Pero recordemos que para poder aplicar nuestra ecuación vamos a tener que encontrar también las derivadas. En el caso de y, tendríamos que su derivada es de y. Y en el caso que tenemos en la parte derecha, es la derivada de una multiplicación. Sabemos que queda de la siguiente manera. El segundo queda igual, derivamos el primero, más el primero queda igual y derivamos el segundo. Por lo tanto, ya podemos utilizar los reemplazos en nuestra ecuación. Diremos lo siguiente, en vez de y, vamos a colocar u por x. El x queda igual y el diferencial de x también queda igual. Más, en vez de colocar y, vamos a colocar u por x más x. Y en vez de colocar el diferencial de y, vamos a utilizar la sustitución mencionada, que sería x diferencial de u más u por el diferencial de x. Y todo esto es igual a 0. A continuación podemos darnos cuenta que en estos dos términos tenemos un factor común. Por lo tanto, diremos el factor común es x y nos va a quedar del primer término u y del segundo 1. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Más, en este caso también tenemos un factor común que también es x. Por lo tanto tendríamos x y del primer término nos queda u, del segundo sería más 1. Esto multiplicado por x diferencial de u más u diferencial de x, todo igual a 0. A continuación, buscando simplificar el x, vamos a dividir entre x a cada uno de nuestros términos. En este caso, tendríamos lo siguiente. Del primero, x con x se simplifica. Del segundo, x con x se simplifica. Y 0 entre x nos sigue dando 0. Por lo tanto, nos va a quedar la siguiente expresión. U menos 1 por el diferencial de x más u más 1. Esto multiplicado por x diferencial de u más u diferencial de x. Y como les mencioné, 0 entre x sigue siendo 0. Para continuar con el desarrollo, vamos a multiplicar este u más 1 por cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis, quedando de la siguiente manera. U menos 1 por el diferencial de x más u más 1 que multiplica al primer término, en este caso x diferencial de u, más u más 1 que multiplica al segundo término, u por diferencial de x. Todo es igual a 0. Ahora vamos a hacer de que este u multiplique a cada uno de los términos que están dentro de ese paréntesis, quedando u menos 1 por el diferencial de x más u más 1 x diferencial de u, y aquí vamos a multiplicar u por u al cuadrado, más 1 por u nos quedaría u. Todo esto por diferencial de x, y es igual a 0. Y ahora, como pueden darse cuenta, vamos a sumar los términos semejantes. O sea,
este término que encontramos aquí, que está siendo multiplicado por el diferencial de x, y este término que también está siendo multiplicado por el diferencial de x. Por lo tanto, los podemos agrupar y va a quedar de la siguiente forma: u menos 1 más u al cuadrado más u, y todo esto multiplicado por el diferencial de x, más lo restante, u más 1, x por el diferencial de u, todo igual a 0. Sumando los términos que tenemos dentro del paréntesis y ordenándolos, primero vamos a poner el u al cuadrado. Tenemos u al cuadrado más u. Con u nos quedaría 2u. Y todo esto menos 1. Diferencial de x más u más 1. X diferencial de u es igual a 0. A continuación podemos darnos cuenta que la ecuación que tenemos es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Y cómo es que se dan cuenta que es una ecuación diferencial de variables separables? Porque ya tenemos únicamente las expresiones de las funciones en factores. ¿A qué me refiero? Miren, todo este factor de aquí es una función que depende únicamente de u. El factor que tenemos aquí también es una función que depende únicamente de u. Y el x es un factor que en este caso depende únicamente de x. Así que ya está expresado en factores. Lo único que corresponde es agrupar cada una de las funciones con su respectivo diferencial. En este caso, la función de x con el diferencial de x y las funciones de u con el diferencial de u. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. En este caso, diferencial de x, que lo tenemos que agrupar con el x. Recordemos que el x aquí está multiplicando el diferencial de u, por lo tanto, al agruparlo con el diferencial de x, va a quedar dividiendo. Más, en este caso, nosotros tenemos que poner todas las funciones de u. Tenemos que el u más 1 por el diferencial de u se está multiplicando, pero este u al cuadrado más 2u menos 1 está multiplicando el diferencial de x. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es agruparlo con el diferencial de u, pero como está multiplicando, quedaría dividiendo. En este caso, todo esto dividido sobre u al cuadrado más 2u menos 1. Y todo es igual a 0. Ahora, el siguiente paso para poder continuar desarrollando nuestra ecuación es integrar a cada uno de los términos, por lo cual vamos a tener integral de diferencial de x sobre x más integral de u más 1 diferencial de u, todo esto dividido entre u al cuadrado más 2u menos 1. Y todo esto es igual a una constante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Recordemos que al solucionar integrales indefinidas, nosotros vamos a tener en este caso una constante 1 y una constante 2, que finalmente se van a sumar y nos va a quedar una única constante. Recordemos que así es como se trabaja para este tipo de ecuaciones. A continuación tendremos que anotar el desarrollo de cada una de las integrales, por lo cual nos damos cuenta que la primera integral es una integral simple, pero para poder solucionar la segunda integral vamos a tener que hacer un cambio de variable. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, que u al cuadrado más 2u menos 1 es igual a omega, de lo cual, para poder sustituirlo, vamos a tener que derivar. La derivada de u al cuadrado sabemos que es 2u, más la derivada de 2u nos quedaría únicamente 2. La derivada de menos 1 es 0, por lo tanto quedaría aquí. Y recordemos que esto lo tenemos que multiplicar por el diferencial de u. En este caso la derivada de omega nos quedaría simplemente de omega. Ahora, sacando factor común de estos dos términos, tendremos lo siguiente. Su factor común es 2, por lo tanto quedaría u más 1, diferencial de u. Esto es igual al diferencial de omega.
buscando despejar el u más 1 por el diferencial de u, esto nos quedaría diferencial de omega, y este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Por qué se despeja de esta manera? Porque si se dan cuenta, el término que tenemos en la parte superior es justo lo que nosotros hemos despejado. Por lo tanto, vamos a aplicar la sustitución y tendremos lo siguiente: integral, y como les mencioné, lo que está en la parte superior va a cambiar por diferencial de omega sobre 2. Y lo que está en la parte inferior hemos dicho que vale omega, por lo tanto aquí sería sobre omega. Listo. Sabemos que por propiedades de los integrales, este 2 lo podemos poner delante del integral, quedando un medio integral del diferencial de omega sobre omega. Y aquí lo único que resta es sustituir el desarrollo de esta integral, que sería logaritmo natural de omega. Pero recordemos que nosotros hemos aplicado una sustitución, por lo tanto tenemos que regresar a los valores que tenían antes. En este caso, omega cambia por u al cuadrado más 2u menos 1. Y listo, ya tenemos la solución de la segunda integral. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser reemplazar la solución de todas las integrales. El desarrollo de la primera integral sería logaritmo natural de x, más el desarrollo de la segunda integral, lo tenemos aquí anotado, un medio del logaritmo natural de u al cuadrado más 2u menos 1. Todo esto es igual a la constante. A continuación, vamos a sumar estos dos logaritmos, para lo cual vamos a sacar mínimo común múltiplo. Sería mínimo común múltiplo 2. 2 entre 1 nos queda 2. O sea, 2 que multiplica al logaritmo natural de x. Más, diríamos, 2 entre 2, 1. Por lo que está en la parte superior, queda únicamente el logaritmo natural de u al cuadrado más 2u menos 1. Y todo esto es igual a la constante. Buscando despejar los logaritmos, vamos a decir lo siguiente: 2 logaritmo natural de x más logaritmo natural de u al cuadrado más 2u menos 1. Este 2 que tenemos aquí, dividiendo, va a pasar a multiplicar a la constante, de lo cual nos quedaría 2 por constante. Pero recordemos que la constante, al verse afectada por cualquier número, sigue siendo la misma constante. Por lo tanto, quedaría simplemente c. Continuando con el desarrollo, tendremos que recordar las propiedades de los logaritmos, para lo cual señalaremos lo siguiente: que m por el logaritmo natural de a en base b se podría escribir también de la siguiente manera: ese m pasa como exponente del a, lo cual va a quedar logaritmo natural en base b de a elevado a la m. Esta propiedad nosotros la vamos a utilizar en nuestro ejercicio para poder continuar desarrollando, de lo cual tendríamos lo siguiente. Miren, este 2 que tenemos aquí adelante sería prácticamente como m, por lo tanto lo podemos poner como si fuera el exponente de x. Va a quedar de la siguiente manera: logaritmo natural de x al cuadrado más, y lo demás queda igual, u al cuadrado más 2u menos 1, todo esto igual a la constante. ¿Y qué pasa en este punto? Si se dan cuenta, nosotros tenemos una suma de logaritmos y los logaritmos tienen la misma base. ¿Cómo yo sé que tienen la misma base? Porque es logaritmo natural y logaritmo natural. ¿Y qué pasa cuando se cruzan con una suma de logaritmos? Tenemos la siguiente propiedad: que logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de c es igual, y se escribe un único logaritmo de la base b, d, y estos valores se multiplican. A
por C. Sí, recordemos que cuando tenemos una suma de logaritmos de la misma base, podemos aplicar dicha propiedad. En este caso, nos va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos un único logaritmo, la base ya se sobreentiende porque estamos poniendo logaritmo natural, y sería la multiplicación de los términos. En este caso, x al cuadrado, que multiplica a u al cuadrado más 2u menos 1. Y todo esto sigue siendo igual a la constante. A continuación, tendremos que aplicar la propiedad fundamental de los logaritmos, que nos dice lo siguiente, que si tenemos un logaritmo en base b de a, y esto es igual a n, podemos decir que a es igual a la base elevado a la n. ¿Y cómo se aplicaría en nuestro ejercicio? ¿Cuál es la base? Como les mencioné, al ser un logaritmo natural, la base se sobreentiende. En ese caso, la base es e. ¿Cuál es el valor de a? El valor de a es todo lo que tenemos aquí anotado. ¿Cuál es el valor de n? En este ejercicio, el valor de n es la constante. Aplicando esto en nuestro ejercicio, tendríamos lo siguiente: x al cuadrado por u al cuadrado más 2u menos 1 es igual a la base, que es e, elevado a la n, que es la constante. Pero recordemos que hace un momento les expliqué que la constante, al verse afectada por un número, sigue siendo la misma constante. El valor de e es un número y está afectando a la constante. Por lo tanto, esto va a seguir siendo la constante. Por lo cual tendríamos lo siguiente: x al cuadrado por u al cuadrado más 2u menos 1 es igual a la constante. A continuación, lo único que restaría es resustituir el valor de u, ya que recordemos que nosotros hemos aplicado una sustitución al inicio del ejercicio, de lo cual aquí podemos ver de que si despejamos u, tenemos que y entre x es igual a u. Vamos a sustituir con ese valor. Por lo tanto, sería x al cuadrado. Aquí tenemos u al cuadrado, pero u vale y sobre x. Pero como está al cuadrado, se eleva al cuadrado a cada uno. Más 2 por u, pero u vale y sobre x. Menos 1. Todo esto igual a la constante. Aquí, para poder sumar estas fracciones, nosotros vamos a sacar mínimo común múltiplo. Aquí tenemos 1 sobre 1. Por lo tanto, x al cuadrado, x y 1, su mínimo común múltiplo sería x al cuadrado, quedando únicamente en la parte de arriba x al cuadrado entre x al cuadrado 1 por y al cuadrado, más x al cuadrado entre x nos queda un x, multiplicado por el 2y sería 2xy, menos x al cuadrado entre 1 sería x al cuadrado, y multiplicado por 1 queda igual x al cuadrado. Todo esto multiplicado por el x al cuadrado que está fuera es igual a la constante. Podrán darse cuenta que estos dos se van a simplificar, quedando únicamente que y al cuadrado más 2xy menos x al cuadrado es igual a la constante. Y listo. Esta sería la solución de nuestro ejercicio.